en comparación a México y Perú, los estudios coloniales son escasísimos. Tal vez uno de los más difundidos es Alonso o Alfonso Briceño, sobre todo por los trabajos de Mirko Escariza y algunos de sus discípulos. Sin embargo, no hay duda que el más estudiado es Manuel Lacunza. En distintos momentos de nuestra historia intelectual, la mayor biografía y bibliografía se la debemos a Alfred Félix Boucher en la publicación en francés del libro Una celebridad olvidada. El padre Manuel Lacunza y Díaz, 1731 a 1801. Texto que fue publicado en 1941 y reeditado en 1968. Lacunza es un filósofo chileno considerado uno de los escasos filósofos coloniales. Este autor, profundamente religioso, vivió el exilio de los jesuitas, situación que le permitió acabar su obra bajo el seudónimo de Ben Ezra. El libro que conocemos de él lleva como título La venida del Mesías en gloria y majestad, el cual suele dar por concluidos en sus 3 tomos algunas décadas antes del periodo de las independencias americanas. La obra se da por concluida en 1790. Sin embargo, parte del texto ya había sido conocido principalmente entre religiosos. Si consideramos algunos de los planteamientos del historiador Walter Anich sobre la filosofía en Chile colonial, me atrevo a decir que este libro de Lacunza se acerca a eso que tan diversamente, en sentido positivo, podríamos llamar escolástica de Indias, separándola de las versiones más oficiales del tomismo, escotismo o suarismo. Las lecturas sobre Lacunza son múltiples, de ahí que bien destaque René Millar en su artículo sobre la recepción de este en Chile a autores conservadores, liberales y también señala Millar liberacionistas. El historiador chileno Mario Góngora ha hecho aportes sustantivos en la difusión y en la interpretación del jesuita chileno, especialmente en el prefacio que escribió para una selección de parte del libro La venida del Mesías en gloria y majestad, que publicó Editorial Universitaria de Chile en el año 1969. Es un libro que todavía se encuentra entre los libreros viejos acá en Santiago. Es aquí donde Góngora señala, cito a Góngora, es una de las más importantes producciones del pensamiento chileno. Cierra la cita. Esta sentencia se justifica en parte teniendo en cuenta algunas estadísticas que el mismo Góngora proporciona, tales como que el libro manuscrito tuvo 3 ediciones en España, 2 en Inglaterra
una en Francia y 3 en México. Además de varias traducciones en Italia, Francia e Inglaterra. El interés por este libro estuvo dado principalmente entre los expulsados jesuitas, jansenistas franceses, italianos y españoles que eran adversarios al concordato entre Napoleón y el Papa, la Iglesia Católica y Apostólica de Irving y entre judíos. Cuestión que justificaría las variadas censuras eclesiásticas que sufrió el libro al ser considerado hereje, no solo por los contenidos, sino que también por ser parte de una tradición religiosa puesta en sospecha constantemente, el milenarismo. En su tiempo, confrontada principalmente por las ideas y escritos del funcionario eclesial Judas Tadeo Reyes, que según René Millar era un terco defensor de la ortodoxia católica. Por nuestras tierras, esta obra fue valorada por su internacionalización. Al criollismo de la época le fue conveniente inscribirlo dentro de la inteligencia americana y algunos de sus planteamientos son considerados como defensa del patriotismo. Para Góngora se explica de esta manera el interés que tuvo el argentino Belgrano al financiar la publicación de la obra en Londres. Podemos comentar que el influjo luterano en las ideas de Lacunza sirvió para la causa patriótica, desde la defensa del uso legítimo de otras lenguas frente al intelectualizado uso del latín. Posteriormente, la obra de Lacunza ha sido rescatada desde el propio catolicismo. Por ejemplo, el sacerdote y crítico literario francés Emilio Weisse, y después por una generación de jóvenes católicos influidos por el sacerdote Juan Salas Infante, que destaca como un líder de un movimiento de renovación carismática y milenarista. Algunos de los jóvenes cercanos a este movimiento fueron Jaime Izaguirre, a quien Góngora dedica el prefacio del libro, Julio Filipe, Armando Roa, Vicente Ahumada y Arturo Fontaine. Todos convencidos en que el perfeccionamiento espiritual es la fuente y principal sustento de la acción social, tomándose en serio la doctrina de la Rerum Novarum y Quadragésimo Anno. Actualmente, incluso al interior de las lecturas eclesiales, Lacunza es considerado desde una perspectiva liberacionista, al aceptarse en el milenarismo una perspectiva utópica. El teólogo Juan Bulnes Aldunate, en su artículo titulado Manuel Lacunza, contenidos teológicos y filosóficos de su interpretación profética, señala que hay en él, comillas, una visión de la historia evolutiva y dialéctica,
con la esperanza de un reino para los oprimidos y con la fe en un hombre nuevo, liberado y Señor del universo. Cierra la cita al teólogo. La historia salvífica toma sentido en los planteamientos de Lacunza. En parte esto aparece rescatado en un libro bastante reciente del destacado filósofo e historiador chileno Miguel Rojas Mix. El título del libro es El fin del milenio y el sentido de la historia. Lacunza y Molina. Entre los filósofos de la liberación argentina, tampoco ha pasado desapercibido el utopismo milenarista de Lacunza, sobre todo en autores como Arturo Roig y Horacio Ceruti, que se han ocupado de esta obra. Sin duda, el milenarismo utópico es de interés para nuestras filosofías latinoamericanas en cuanto a la compartida creencia de que es posible la transformación del orden social. No es raro que el milenarismo sea objeto de estudio de corrientes de pensamiento que asumen el valor por una praxis comprometida con la justicia. El milenarismo ha sido entendido así. Por eso el connotado historiador marxista Eric Hobsbawm ha realizado estudios sobre este tema, adjudicándose el rótulo de, como dice Michael Lowell, sociólogo del milenarismo campesino. Lo relevante de Lacunza será la identificación del mal no como mera culpa individual, sino como una responsabilidad colectiva. Cito a Lacunza: esta bestia nueva, lejos de significar un obispo particular o un hombre individuo y singular, significa y anuncia, según la expresión clara del mismo Cristo, un cuerpo iniquismo y peligrosísimo, compuesto de muchos seductores, refiriéndose con ello a la institución eclesial. La obra de Lacunza adquiere principal interés en tiempos de crisis que demandan transformaciones históricas o en tiempos de crisis que nos ofrecen la oportunidad de un crecimiento espiritual profundo. Nos encontramos en él las respuestas o las soluciones a las crisis. Sin embargo, podremos ver que siempre es posible, a pesar de las adversidades, crear visiones de un nuevo orden para los tiempos que vendrán. Cito nuevamente a Lacunza: ninguno puede condenar ni reprender justa y razonablemente esta novedad, por solo el título de novedad o porque no se conforma con el común modo de pensar. Cierra la cita. Tal vez lo más contundente desde nuestros días en torno a la obra de Lacunza se encuentre en una reedición del texto que
ha venido preparando Horacio Cheruti, ¿no? Y es una reedición que se encuentra ahí todavía inédita, esperando su turno de publicación en estos cuadernos de Nuestra América que se publican en Venezuela. 2 minutitos, Alex, para cerrar. Bien, justo estoy con eso terminando, María. Así es que le podemos dejar ahora el turno a Pablo, que va a cerrar con la exposición que viene. Gracias.